Salmo 78, 4 al 8 es un salmo que a lo mejor no es tan conocido como el Salmo 23 o que a lo mejor no es tan conocido como el 119, que es el más largo del libro de los Salmos. Sin embargo, Salmo 78 del 4 al 8 nos muestra una temática interesante. Para empezar, no es como que un salmo poético al 100% nada más poético o de fortaleza o algo así, sino que es un salmo histórico. ¿Qué quiere decir? Que nos está dando referencia a una parte de la historia en la Biblia, en este caso del pueblo de Israel. Entonces te lo voy a leer a continuación, Salmo 78 del versículo 4 al 8 y luego vamos a proseguir. Dice así: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Este salmo histórico fue escrito por Asaf y nos cuenta acerca del pueblo de Israel. Habla de la importancia de pasar de generación en generación el contar las maravillas de Dios, su palabra, menciona incluso las razones por las cuales es importante más adelante. Aquí, por ejemplo, en los versículos que acabamos de leer podemos observar algunas cosas como, por ejemplo, para poner su confianza en Dios. Ok, esa es una razón. La otra es poder guardar sus mandamientos. Era muy importante que ellos lo contaran porque, pues, para que pudieran las siguientes generaciones guardar los mandamientos, para no caer en rebeldía y para no caer en un espíritu infiel a Dios. Hay una frase clave aquí en el versículo 8 de toda la lectura que hicimos anterior, la cual dice así: la generación que no preparó su corazón. A ver, la vuelvo a repetir: la generación que no preparó su corazón. ¿Y cómo podemos ser la generación que sí preparó su corazón? La generación que no fue rebelde, la generación que tuvo un espíritu fiel a Dios. Bueno, para empezar, pues es necesario saber quién es Dios y lo que Él ha hecho. Hay que reconocer su poder. Reconocer su poder implica el creerlo en el ahora. Por ejemplo, en las situaciones diarias, que Él sigue haciendo maravillas y pues hay que alabarlo por ello. También, por ejemplo, sumergirnos en su palabra y sumergirnos en su presencia. Todo lo que Dios nos enseñe o indique, lo que hemos aprendido directamente de Él, pues tenemos que testificarlo y tenemos que pasarlo incluso hasta a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nosotros tenemos que testificarlo con nuestra vida. Si las generaciones que vienen detrás de nosotros ven un mal ejemplo o ven que no nos es importante nuestra relación con Dios, si ellos ven que queremos hacer las cosas a nuestro modo todo el tiempo, si ven que no echamos mano de las promesas en su palabra, si ven que tenemos otras prioridades por encima de lo que es de Dios, si ven que damos una demostración contraria a lo que le agrada a Dios, lamentablemente ese es el mal legado y mal ejemplo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Si nosotros decidimos ser rebeldes, estaremos sembrando una generación rebelde. Y así tal cual lo mencionamos entre los versículos 7 y 8. Los versículos 7 y 8 decía, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. O sea que esas fueron como que las consecuencias. Es importante tomar en cuenta que nuestro corazón tiene que estar preparado en cuestión de esto, y no a nuestro criterio, sino al de Dios. El fruto de esto se pasará a la siguiente generación y a la que sigue y a la que sigue. Reconoceremos con nuestra vida quién es Dios. Por lo tanto, nos conduciremos con temor, humildad ante Él, y nuestro espíritu será fiel a Dios. O sea, hay que en realidad mantenernos en esa postura, no en una postura de llevarle la contraria de Dino una postura de imponerle las cosas a Dios.
sino en realidad de conducirnos con temor y humildad ante Él. Por eso era necesario que lo enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Si uno cortaba la cadenita y decidía alejarse de Dios y hacer lo que ellos querían, esa maldición alcanzaría a generaciones futuras hasta que alguien reaccionara y le cayera el 20, se podría decir, y pudieran comenzar a bendecir sus próximas generaciones otra vez, acercándose a Dios. Si tú lees, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento acerca de los reyes que tuvo Israel, te darás cuenta que menciona a muchos que decidieron no tomar en cuenta a Dios. Uno que otro sí, y pues su reinado fue bendecido, ¿verdad? Pero hay muchos que decidieron no tomar en cuenta a Dios. Y de hecho lo menciona casi al pie de cada capítulo de cada rey que menciona. Pero imagínate todas las generaciones en esos reinados que no hicieron las cosas conforme al corazón de Dios. Imagínate todas esas generaciones que fueron mal orientadas al decirles que alabaran a otros dioses. Eventualmente, pues llegaban generaciones que probablemente hasta ni llegaban a conocer a Dios. Y, no sabían en realidad muy bien quién era Dios. O a lo mejor habían como que oído de Él, pero así como que muy lejano. Y de hecho en Deuteronomio 6:9 marca la importancia de enseñarlo a tus próximas generaciones. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es importante tomar en cuenta que nuestro corazón tiene que entrar a esta preparación, y es lo importante de que no nada más te va a impactar a ti, sino que va a impactar a la generación que sigue, y esa generación que sigue que aprendió de tener una relación cercana a Dios, que aprendió de que nosotros dependemos de Dios, esa generación que sí aprendió que nosotros funcionamos por gracia, que esa generación que vivió agradecida por Dios por todo lo que hace por su vida, esa generación, eso que aprendió, se lo va a enseñar a la próxima generación, y eso se va a ir extendiendo y extendiendo, va a ir la bendición de generación en generación. Pero tenemos que tener cuidado. Si nosotros estamos cayendo en rebeldía, si nos estamos distrayendo y no estamos tomando en cuenta a Dios, si estamos poniendo por prioridad en nuestra vida otras cosas, obviamente nosotros estamos dando incluso pie a que esa cadenita se corte, simplemente por haber dado un mal ejemplo, por no habernos a lo mejor tomado en serio, por habernosla llevado muy a la ligera, o de plano descaradamente por no haber querido acercarse a Dios. Entonces es muy importante, recuerda que todo lo que está sucediendo en el presente repercute en el futuro, no nada más se queda aquí ahorita. Recuerda que tienes muchas personas observándote. Recuerda que tienes muchas personas que te rodean, aunque tú digas, no hombre, yo soy una persona X, nadie me pela. Bueno, no, creas o no creas, hasta la persona más X es observada, y su patrón de reacción o de conducta, por quien menos te lo imagines, va a ser tomado en cuenta. Entonces tú no sabes hasta dónde va a repercutir lo que tú has decidido hacer el día de hoy. Y suena como que mucha presión, ¿no? Así como de que, que si en realidad yo decido mal o tomo una mala decisión, o de plano muestro que me vale, que eso va a repercutir en el futuro. Claro que sí, va a repercutir en el futuro. Y suena como mucha presión, como que mucha carga personal, pero en realidad no es una carga personal. Esto no se trata de que qué tan capaz eres de sobrellevar eso. Esto se trata de que nosotros dependemos de Dios. Nosotros vivimos para reflejar su gloria. Nosotros vivimos para testificar la vida que nosotros tenemos de la mano y en conexión con nuestro Dios Todopoderoso. Que sí es posible, que Él sí existe, que Él contesta, que Él habla, que Él trae sus promesas, las hace válidas, que Él trae fortaleza, que Él trae paz, que Él tiene propósito, que Él tiene futuro para ti y para mí. Nuestra vida tiene que demostrar su amor, nuestra vida tiene que demostrar todos los frutos que conllevan el traer a su Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestra vida tiene que demostrar eso.
Si no lo estamos demostrando, date cuenta de que todo eso que nosotros estamos haciendo va a repercutir, ya sea para bien o para mal, a toda la generación futura. Entonces, tú dices, caray, sí es como que muy pesado todo esto. Nada más recuerda, esto no es en tus propias fuerzas. Incluso el proceso no depende de tu fuerza humana, porque pues tu fuerza humana tiene un límite y estos son pues exigencias espirituales, se podría decir hasta cierto punto. Entonces, aquí todo depende de Dios. Aquí depende en realidad cuánto tú te acerques a Dios, cuánto tú permanezcas en Dios, cuánto tú le dejes terreno a Dios para que Él obre, haga y deshaga todo lo que quiera hacer en tu vida y en mi vida. Y vamos a empezar a ver maravillas y vamos a empezar a ver poco a poco cómo las personas, quieras o no, va a ser influenciado o mal influenciado con la decisión que tú o yo tomemos el día de hoy. Entonces, si queremos bendecir esas futuras generaciones, no porque nosotros seamos wow o que nosotros seamos una persona así como de que wow, esa persona tiene el poder de influenciar generaciones. Pues es que en realidad puede ser cualquiera de nosotros, no tiene que ser como que eres el elegido para impactar todas las generaciones. Todos, incluso hasta de maneras más mínimas, damos testimonios, ya sea en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de la escuela. Seas muy expresivo o no lo seas, el testimonio que da tu vida de que tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón tiene que aflorar, tiene que causar al menos un efecto, un impacto, al menos en la vida de alguien más, incluso hasta si te des o no te des cuenta. Entonces nosotros tenemos que pues ponernos a pensar en eso, que no nada más se trata de nosotros, sino que todas estas decisiones incluso llegan a impactar a otras personas. Y cuando mencionamos que nuestro corazón pues tiene que estar preparado, podemos tomar incluso de ejemplo Salmo 139 del 23 al 24, te lo voy a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Quién mejor para poder decirnos qué está bien o qué está mal, si vamos bien, si vamos mal, si tenemos que ahora echarle más ganas, si tenemos que esforzarnos, si tenemos que dejar algo de nuestra persona que nos está haciendo daño y a los demás? ¿Quién mejor puede detectar todos esos detalles más que nuestro Señor? El que Él mismo creó nuestro corazón es el que mejor puede hacer eso. Entonces por eso aquí en este salmo dice, examíname, oh Dios. O sea, así como de que pues ni yo me voy a dar cuenta, yo a lo mejor hasta se me van a escapar detalles o cosas que a lo mejor no te agradan y que yo sigo haciendo. Entonces examíname, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves, o sea, así como de que, y todo lo que llegues a ver que pues ando mal, así como que le ando chafeando, como que cosas que debo de dejar todavía, cosas que se deben de pulir en mi interior todavía, pues guíame, o sea, guíame por el camino eterno, o sea, que Él sea nuestro auxilio, nuestro ser dependa completamente de Él, que nuestro corazón vaya siendo transformado, renovado, preparado, que pueda haber un espíritu que se halle fiel a Dios y no rebelde y no renuente y no apático a su presencia, sino que en realidad pueda hallarse fiel a Dios. Entonces, seamos esa generación, la que sí preparó su corazón, la generación que cuidó tener raíces sanas desde las bases, la generación que procuró, que siempre se esforzó por vivir en la presencia de Dios, la generación que trató, bueno, no que trató, sino que agarró todo ese amor que Dios nos ha dado para poderlo testificar y compartir con las demás personas y que esas personas también puedan conocer el amor de Cristo. Seamos la generación que refleje a Cristo, no la generación que se mostró infiel en el espíritu, no la generación que no preparó su corazón, no. Seamos la generación que refleje a Cristo genuinamente.